Tenemos para esta sesión, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días, ya, el tema hidrosfera, hidrosfera. Vamos a mencionar características importantes de los océanos, ríos, lagos, mares importantes, ya, sus características, sus datos, ¿no? Para que ustedes, obviamente, a partir de esa información puedan recepcionar, ¿sí? A ver, ¿qué cosa entendemos por hidrosfera? Una manera sencilla, el prefijo hidro, ¿no? Por ahí va el elemento agua, ¿sí? En nuestro planeta, ¿qué cosa tenemos? ¿Sí? Un montón de agua. Eso básicamente. Aquí Anthony Arcos lo acaba de escribir, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de hidrosfera. Vamos a hablar de hidrosfera. Y la imagen justamente nos muestra un océano. Lo que pasa es que de hidrosfera, de ese tema, hablar de océano es un ejemplo de la hidrosfera, uno de los ejemplos más importantes, más relevantes, ¿ya? Entonces, por aquí un concepto general, fíjate, ¿ya? Decimos, ¿no? Se refiere a qué cosa? A todos los cuerpos de agua, a los océanos, mares, lagos, ríos, que rodean a la Tierra y que se encuentran depositadas en grandes depresiones, ¿sí? Aunque algunos circulan, pues, en la parte continental también. ¿Ah? Entonces, esa última parte se refiere básicamente a los ríos, ¿sí? Hasta ahí me parece que un concepto incluso tú la puedes crear, ¿no? Si me dicen que hidrosfera es agua, ya tú creas tu concepto. Los elementos acuosos que están distribuidos en el planeta. Te preguntan en la entrevista, tranquilo, pues, si te estamos diciendo que hidrosfera es agua, son los elementos compuestos de agua, como los ríos, mares, o sea, la palabra fundamental es el agua. Tiene que estar presente dentro de tu concepto. Entonces, en concepto no creo que tengamos problema, ¿ya? Clasificación. Clasificación de las aguas. Yo tengo clasificación aquí y mencionamos a las aguas lóticas. Las aguas lóticas, ¿por qué se van a caracterizar? Son aguas que se encuentran en permanente desplazamiento. Tienes la palabra importante y tienes el ejemplo. Si me están diciendo que las lóticas se mueven, entonces menciono a los ríos, menciono a los arroyos, riachuelos. ¿Sí? Algunos estarán rebobinando por ahí la información y dirán, pero profesor, el mar también se mueve. El detalle es que el mar, jóvenes, no se mueve. O donde vamos a encontrar dinámica, movimiento, únicamente es en la parte superficial, que eso le llamamos olas, ¿ya? Pero todo el cuerpo en sí del agua se encuentra estancado, depositados en grandes depresiones. Entonces, yo no puedo decir que un ejemplo de aguas lóticas es el mar, porque el mar no se mueve, únicamente tiene un movimiento, pero solamente superficial, ¿no? Para que se considere lótica, todo ese cuerpo de agua tendría que moverse. ¿Hasta ahí me dejo entender, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ya está. O sea, tienes, mira, la clasificación de aguas lóticas, la palabra fundamental y los ejemplos, ¿sí? Lénticas. Aquí el mismo nombre lo dice. O sea, cuando te digan aguas lénticas, no van a presentar movimiento, van a ser aguas que están estancadas. Y justamente mencionamos aquí, océanos, mares, lagos, lagunas, lagunillas, qué sé yo. ¿Sí? Ahí están con los ejemplos. Ah, profe, ya la tengo. Lóticas en movimiento, lénticas estancadas. Aguas freáticas. Sí debes haber escuchado la palabra napa freática. ¿Han escuchado el término napa freática? Sí, profe. ¿Ya? O sea, si yo considero que la napa freática es el subsuelo, estamos hablando pues del agua subterránea. No es nada complicado. Las atmosféricas, profe, la atmósfera. ¿Hemos hablado de atmósfera? Vamos a hablar más adelante de atmósfera. No, hemos hablado de la cosa anterior, me parece. O sea, el elemento gaseoso. O sea, la atmósfera, elemento gaseoso. Entonces, aguas que se encuentran en estado gaseoso. Humedad, la nube, vapor de agua, etcétera, etcétera. Y la última, criogénicas,
prefijo crío viene de agua en estado sólido, ¿no? De ahí justamente viene el concepto. Aguas en estado sólido, nevadas, glaciares. ¿Sí? La clasificación no es difícil, ¿ya? Ahí tienes el cuadrito, tienes la denominación, tienes los ejemplos, ¿sí? ¿Alguna pregunta para mí, jóvenes? ¿Alguna pregunta para mí? ¿O todo hasta aquí está ok, entendible? Todo bien, profesor. Todo claro, profe. Todo claro, ya. Todo yes. Bien. ¿Y cómo se distribuye el agua en el planeta? Esto ya lo preguntaron en examen de admisión. Sí, esto ya fue pregunta de examen de admisión. Aquí te muestro en un cuadrito. El agua en el planeta se distribuye de esta manera. ¿Sí? 97% de agua salada y un 3% de agua dulce. ¿Sí? Hasta ahí me parece que todo entendible, ¿no? Hay más agua salada que agua dulce. El detalle está. ¿Ya? Esta clase que la vamos a grabar, mi querido Vera Yaguno, la vamos a subir a la página de YouTube, ¿ya? Para que ustedes la puedan ver el día sábado, en las tardes, ya que tienen su día libre, ¿no? También tienen clase, me parece, ¿no? Cuando estén al día libre ya lo puedan ahí revisar, ¿ya? Aguas, total de agua del planeta, 97 salado, 3% dulce. El detalle está que de ese 3% de agua dulce, ¿ya? Porque nosotros necesitamos agua dulce, no agua salada, ¿sí? De ese 3%, ustedes en razonamiento matemático han trabajado porcentaje de porcentajes, ¿sí? Entonces, voy a coger el 3% de agua dulce y fíjate, a partir de aquí hay otra distribución. De ese 3% de agua dulce, el 79% están en los glaciares. Por eso se dice que es la mayor reserva de agua dulce del planeta. Eso también ya lo preguntaron en examen de admisión. ¿Me dejo entender? De esa poquita cantidad de agua dulce, ¿sí? De esa poquita cantidad, que es un 3%, el 79% está en los glaciares. Entonces, ¿es importante la presencia de los glaciares? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Y eso te pueden preguntar, ¿sabes cómo? Relacionado al tema del calentamiento global. Y yo sé que tú, a partir de ese dato que te acabo de dar, vas a rebobinar tu información, vas a ponerte a pensar y me vas a dar la respuesta. ¿Qué relación tienen los glaciares con el calentamiento global? Vamos, piensa un poquito, razona. Acuérdate que los glaciares están en estado sólido. ¿Qué relación? Aumento de, Sí, te escucho, te escucho. aumento de agua dulce. Ya. ¿Y el calentamiento global cómo afecta a los glaciares? La derrite. Claro, claro. Oye, y hablar de contaminación es un tema tan clásico que ya en todas las entidades, ¿no?, educativas ya empiezan a preguntar. No solamente en San Marcos, sino en todas las entidades ya empiezan a hablar, porque es un tema actual, coyuntural, ¿sí? Ahí está Miranda, y se derrite. Claro, si yo considero que es la principal reserva, oye, el calentamiento global es perjudicial, pues, porque me está permitiendo que esa cantidad de reserva de agua dulce que tenemos se derrita y todo se vaya al mar. Y agua salada tú lo bebes, pues. Profe, pero la podemos convertir, sí, pero es un proceso muy costoso, ¿sí? Y te informo, no es el tema del porcentaje, aquí no es un tema de números, sino solamente el dato. O sea, de la poquísima cantidad que yo tengo, ya si te acuerdas del 3% lo dice, pues, de esa pequeña porción de agua dulce que tenemos, la mayor cantidad está en los glaciares. Suficiente. Y así lo tienes que decir, pues, con seguridad. No me acuerdo del porcentaje, sí, pero ya es el dato, pues. Ya es el dato, ¿sí? Ahora, de ese 3%, el 79% en los glaciares. El 20% en el agua subterránea, o sea, hay bastante agua subterránea porque es un 20%. Y 1% le corresponde al agua superficial. ¿Sí? De esta lista, amigo, glaciares, no te mates. O sea, lo más importante de esta lista es fundamentalmente el tema de glaciares, como principal reserva de agua dulce. Vuelvo a repetir que ni los números me interesan aquí,
solamente la información. Por eso se dice que es la principal reserva de agua dulce en el planeta. ¿Sí? Ahora, yo continúo la explicación y fíjate cómo hemos ido manejando la información. Del 3%, el 79 glaciares, 20 subterránea, 1 agua superficial. Si yo voy a coger ese 1% de agua superficial, de ese 1% del agua superficial, ¿sí? 50 están en lagos y lagunas. Entonces yo te pregunto, ¿la presencia de lagos y lagunas es importante, sí o no? No. Sí, profe. Claro que sí. Y hay otro Sí, detalle justamente, que hay una actividad que está de moda aquí en el Perú, que empieza a perjudicar esos cuerpos de agua llamados lagos y lagunas. La minería. Claro. Y eso te pregunto porque es un tema del ambiente. Y el tema ambiental está de moda. Ya se empieza a presentar en todas las instituciones y obviamente, como vuelvo a repetir, ser un tema coyuntural, problemático, que nos perjudica, ya empiezan a preguntar. O sea, la minería es perjudicial. Entonces yo digo, hay una buena cantidad de reserva en los lagos y lagunas, no me interesa el porcentaje, a eso yo voy, que básicamente están siendo perjudicados por la actividad minera. ¿Sí? Ahora, eso es solamente el 50% del 1% del 3%. El 38% es agua contenida en los pantanos. O sea, los pantanos también tienen importante cantidad de agua. Por eso que hay que conservarlo como ecosistema. Como ecosistema. El 10% está en estado gaseoso en la atmósfera. El 1% en los seres vivos, porque tu cuerpo también tiene agua. ¿Sí? Algunos más alcohol que agua. ¿Sí? Y finalmente el 1% en los ríos. Quiero llegar a una conclusión. Del 3%, el 1% es agua superficial. Del 1%, el 1% es agua de los ríos. Yo te pregunto a ti, ¿toda la cantidad de agua que encontramos en un río, la aprovechamos? No, profesor. No, No, profe. obviamente que no. Entonces date cuenta la importancia pues, que tiene este elemento líquido, ¿no? Es vital, de vital importancia. Sin agua no se hace nada. Se puede ir la luz en tu casa, compras una velita, una antorcha. Pero cuando se va el agua es un problema grave. Entonces, a partir de la escasez es cuando el hombre se empieza a preocupar. Cuando escasea el recurso, recién nos ponemos a preocupar. Ha pasado 22 de abril, Día de la Tierra. Más que celebrar, cantarle un happy birthday, es un tema de concientización ambiental. ¿Sí? Crear conciencia ambiental. ¿Sí? A ver. Anthony por aquí me dice, profesor, los científicos que dicen que el mundo tiene sus horas contadas por culpa de las empresas que aportan en proyectos para conseguir petróleo, de fósiles prehistóricos perforando el suelo. Es clásico, ¿no? El capitalismo muchas veces nos cega la vista y solamente pensamos en facturar, número, la letra S con rayitas, ¿no? Y todo eso. Entonces, es un problema grave. Es un problema grave porque el capitalismo básicamente depende de qué? Del petróleo. Y al ser un combustible fósil, vas a destruir el ecosistema, ¿no? Y vas a generar contaminación. ¿Ya? Y hay un montón de protocolos a partir de ahí. El más conocido, creo que tú lo manejas, que es Kioto, que ahora ya no se le llama Kioto, es un acuerdo de París, que sigue con las mismas normas de reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Sobre todo el CO2, que es provocado por las industrias, que justamente tú acabas de mencionar, mi querido Alto. Entonces, es cierto. ¿Cuántos han visto el documental Aún no es tarde, de Leonardo DiCaprio? Ahí lo subí en la página de Facebook de Geoscar. Míralo, el día sábado de repente tienes una tarde libre. El documental es buenazo, buenazo. Leonardo DiCaprio ya es considerado un embajador de la ONU.
que tiene que ver con el tema del cuidado ambiental. Es un problema. Y como es un problema grave, en las instituciones preguntan eso. Vamos a tener que tener un tema de contaminación, eso sí. Tenemos que manejarlo, sí. Tema también bonito, ¿eh? Ya por ahí traten de anotarlo y a medida que vamos avanzando, ¿no? Lo vamos a colocar como tema. Tenemos que explicar eso, es importante, ¿no? Los protocolos, algunos acuerdos importantes, ¿sí? Que tienen que ver con él. ¿Sí? ¿Qué tal? Hasta aquí, ¿tú ven? ¿Alguna pregunta para mí? Todo claro, profe. Todo claro. Todo claro, profe, tudo bom. Tudo bom. Bien, a ver. Espero, siempre he querido eso, participación masiva de parte de ustedes. Pregunten, ¿ya? Cualquier duda que ustedes tengan, háganmelo saber, ¿ya? Bien, avanzamos entonces. Océanos, vamos a hablar de los océanos. Gran extensión de agua salada rodeada por masas continentales. Un concepto de océano tú incluso lo puedes decir con tus palabras. No creo que te compliquen. Llegas a la entrevista, ¿qué cosa es un océano? Una gran porción de agua salada que está limitado por continente. O puedes decir también que el océano es mucho más grande que los mares. O es una agrupación de mares también. Porque el mar es un espacio más pequeño, a diferencia de los océanos. Pero una palabra fundamental que sí te podría ayudar es que están limitados por continente. Los océanos están limitados por continentes. En cambio, los mares están limitados por países. Al ser, ¿no?, espacios más pequeños. ¿Correcto? Dato que ya preguntaron alguna vez, el 97%, ¿sí?, del total de aguas del planeta. 97% del total de aguas. Los océanos son inmensos, pues. Hay un dato que me gustaría escuchar de tu parte. ¿Cuántos océanos tenemos? 5. 4. Ahí está, ya lo escuché muy bien. No es incorrecta la respuesta, porque siempre ha estado en controversia el quinto océano. ¿Y cuál es ese quinto océano que lo han querido considerar, no lo han querido considerar? El Ártico. ¿El Ártico? ¿Estás seguro? ¿El Ártico? ¿Sí, chicos? Antártico. Antártico. El Antártico. El Antártico. No, que no es un océano, que porque está rodeado, o en el medio está la parte del continente Antártida. Siempre ha estado en controversia, ¿ya? Pero ahora te respondo, Jimmy Cabrera. Ahora te respondo. Siempre ha estado en controversia, ¿ya? Pero hace 2 años atrás ya ha sido catalogado como tal. Y le han puesto el nombre de Gran Océano Austral, ¿ya? Y ahora mira que justamente se viene la información. Voy a subir en la página de Facebook una información acerca del Océano Austral, ¿ya? Para que esto, obviamente se pueda divulgar la información. De eso se trata, ¿no? De encontrar información y brindarlas a ustedes. Se les pediría que vayan revisando por ahí la página, siempre vamos colgando alguna información importante, ¿sí? Entonces, Gran Océano Austral. Le puedes decir también, ahora sí, ya con su nombre repetitivo, Océano Antártico. Aunque como es un dato actual, los dos nombres son válidos. Gran Océano Austral u Océano Antártico, que ya es considerado como tal. Oficialmente ya es reconocido como tal. Ahora sí ya no puedo decir 4 océanos, sino 5 océanos. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Ya tenemos 5 océanos, ¿ya? Bien, los océanos ocupan el 97% del total de aguas del planeta, ¿ya? Eso en cuanto a volumen, ¿no? Pero en superficie únicamente el 71%. ¿Ya? No es lo mismo hablar de volumen que de superficie. Para dejarme entender, cuando yo observo el planeta Tierra, observo más agua que tierra, ¿correcto? Es la parte superficial, ¿ya? Y de toda la cantidad de agua, ¿sí?, el 97% lo encontramos en el océano. O sea, son dos cosas muy distintas, ¿ya? Hay mayor masa oceánica en el hemisferio sur, eso ya lo hemos explicado a cada rato,
¿Sí? Sí se acuerdan, ¿verdad? Planeta Tierra, tratábamos de aquí de plasmar los continentes. Sí, rapidito nada más. Ya, rapidito nada más. Por aquí América, ¿sí? Por aquí el continente africano, ¿no? La parte de Europa. Y si yo trazo lo que vendría a ser, ya, si yo trazo lo que vendría a ser la famosa línea ecuatorial, fíjate que en el hemisferio sur hay más agua que continente. Y todo lo contrario en el hemisferio norte. ¿Sí? Ahí está, se puede ver. Por eso le llaman hemisferio oceánico. ¿Correcto? A ver, ahora sí. Jimmy Cabrera me dice, profesor, buen día. Una pregunta, la profundidad del océano aún no es calculada, ¿verdad? Es que si hablas de profundidad, debes tener en cuenta algo. La geomorfología submarina es más accidentada que la geomorfología del continente. Entonces, al ser más accidentado, las profundidades van a variar. Van a haber océanos que de repente presentan más fosas, van a haber océanos que no presentan fosas, van a haber océanos que no presentan zonas abisales. O sea, la profundidad va a depender básicamente de ello. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, si nosotros hemos considerado como tal de que la fosa más profunda de las Marianas es la profundidad máxima que tenemos, 11 kilómetros de profundidad. ¿Sí? Es el punto más cercano al centro de la Tierra, la fosa de las Marianas. ¿Correcto, Jimmy? Por aquí la pregunta de Yaguno dice, ¿no? Profe, del 1% del agua superficial, ¿cuánto de porcentaje ya se ha utilizado o cuánto queda? No podríamos establecer esa respuesta, esa cantidad, ¿por qué? Porque es un ciclo, pues. El agua tiene un ciclo, ¿no? Se evapora, se condensa, precipita. O sea, la cantidad de agua no va a variar, porque se está evaporando, ¿no? Se está condensando, está precipitando. O sea, es un ciclo. Lo que de repente muchas veces confundimos es que esa cantidad de agua la estamos contaminando. Y eso lo entendemos como que el agua se está perdiendo. ¿Ya? El agua no va a cambiar su cantidad. Se evapora al final, pero no sale de la tierra. Luego arriba se condensa y cae. O sea, es un ciclo del agua. La cantidad de agua no va a cambiar, pero la cantidad de agua contaminada sí está aumentando y eso sí es preocupante. ¿Me dejo entender? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Características. El agua de mar, el agua de océano es salado. Fórmula química de la sal, jóvenes. Jóvenes, fórmula química de la sal. Yodo. Yodo, por ahí escuché, ya. Sodio. Es una pregunta de cultura general, a la fórmula química de la sal. Cloro y sodio. Claro, pues el famoso cloruro de sodio. Entonces, si nosotros decimos que el océano es salado, ¿cuáles crees tú que van a ser los elementos más abundantes en su composición? Si me estás diciendo que la fórmula química de la sal es cloruro de sodio. Tiene que ser necesariamente el cloro y el sodio, o sea, fíjate, pues mira este cuadrito. Mira. Cloro tenemos un 55%, sodio un 30%, ¿sí? Sulfato tenemos 7%, otros como magnesio, boro, o sea, hay un montón de elementos, ¿ya? Pero lo más abundante es cloruro de sodio. Por eso, justamente, decimos que el agua de los océanos es salado. ¿Sí o no? ¿Se entiende, sí? ¿Sí? Ahí está, mira la composición. O sea, ¿qué me voy a aprender, profe, cada vez que me hablen de composición? Acuérdate de la fórmula química de la sal. Cloruro de sodio, profe. Entiendo que el cloro y el sodio son los elementos más abundantes. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Calderón, me dice por aquí.
Profesor, ¿usted cree que sería mejor investigar nuestro mar antes que pensar en viajar a otros planetas? Lo dijeron los científicos, ¿no? Hemos ido más lejos en el universo que en la profundidad del mar, ¿sí? Lo que pasa es que investigar también las profundidades del océano implica también un costo. Tanto así que como se habla de ovnis, ahora se habla de OSNIs, objetos submarinos no identificados, ¿sí? Es un espacio por descubrir también, ¿no? Cosas por descubrir. El océano también es inmenso, ¿sí? El océano también es inmenso, ¿correcto? ¿Todo bien, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Profesor. Claro, ¿no? Y sale más caro investigar de repente hasta nuestro mar que otros planetas, ¿sí? Michael Montoya López, doctor, buenos días, no observo el código, ¿ya? No observo el código delante de tu nombre, agrégale, por favor. No sé si me copia el doctor Michael Montoya López. Hola, buenos días. Michael Montoya López. Buenos días, profesor. Agrégale tu código maestro, por favor. Ya, ahorita lo pongo. Es una norma de la academia. Para no evitar, justamente va a ingresar el administrador que va a poder, va a estar chequeando. El doctor José Rivera, el maestro José. ¿Ya? Bien. Continuamos, chicos, continuamos. O sea, de esto que me interesa, cloro y sodio, ya está, se acabó el problema. ¿Qué es hacer las cosas sencillas, maestro? Salinidad. Profe, yo me acuerdo, profe, estaba en Chorrillos, por primera vez en el mar, intentaba nadar, quería meterme un clavado, un chapuzón y traía agua salada. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿A quién no le ha pasado eso? Profe, cualquier cantidad de sal. La salinidad equivale al 35%. Si desea, lo maneja como porcentaje. O dices también 35 gramos por cada litro de agua de océano. ¿Sí? ¿Y será lo mismo en todos los océanos? ¿Ya? Es la pregunta, ¿no? ¿Ya? Unas malaguas se encontró por ahí. Me adelanto, vas a ver un cuadro de bastante información. No te asustes. Esto tú lo puedes deducir. ¿Ya? Por favor, me estoy adelantando a lo que voy a colocar más adelante. Hay un cuadro, o sea, hay bastantes cuadros en realidad aquí en adelante, que nos va a permitir mencionar las características y las relaciones que tiene cada carácter. Pero no es difícil, tú lo puedes deducir. Así que tranquilo, ¿ya? Me estoy adelantando. Factores que hacen variar la salinidad. Por eso que el pelón se pregunta, bueno, ¿será lo mismo en todos los océanos el tema de la salinidad? Obviamente que no. Me adelanto a algo sencillo, mira. A mayor temperatura, ¿qué pasa con la salinidad? Eso es algo que tú lo sabes, ¿eh? A mayor temperatura, ¿qué pasa con la salinidad? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye, profe? Ya. Lo vamos a explicar con manzana, ¿ya? Como para primaria. Pero a partir Aumenta. de eso, aumenta, claro que sí. Y lo voy a explicar, ¿ya? Y no quiero que te olvides, ¿ya? Una vez que te explico, no quiero que te olvides, ¿ya? Sal, claro, la salinidad de sal, ¿no? La presencia de sales minerales en el agua, ¿no? Cloro, sodio, cloruro de sodio como forma, ¿sí? Ahora, el agua de mar es agua con sal. El agua de mar es agua con sal. Al haber mayor temperatura, lo que se evapora es el agua. Y queda en el mar cantidad de sal. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me dejo entender? O sea, lo que se evapora es el agua. Si se evapora el agua, ¿qué cosa queda en el océano? Grandes cantidades ¿de qué? Sal. De sal. Conclusión. A mayor temperatura, ¿qué vas a decir? A mayor Aumenta. temperatura, aumenta. Mayor.
Mayor cantidad de sal, profe. Claro, ya con eso lo tienes todo. Una vez que tú dices a mayor temperatura y tu cerebro empieza a trabajar, obviamente que el agua se evapora, va a quedar más sal. A mayor temperatura, mayor salinidad. Ya está. Eso justamente es lo que se coloca por aquí. Con la temperatura que decimos, a mayor temperatura, mayor salinidad. Perdón. ¿Sí? Y a menor temperatura, menor salinidad. Entonces, profesor, el sol aparece, el agua se evapora, quedando grandes cantidades de sal en el océano. ¿Está bien? Ahora, con el tema de latitud. Si ya sabes la temperatura, por favor, tú me estás diciendo, a mayor temperatura, mayor salinidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con la salinidad en los polos? A ver, dime. Y dime el por qué. Es menor. Reduce. Se reduce, porque los polos hace frío. Ya está. Tú lo acabas de decir. Y tú lo acabas de deducir. Aquí no es un tema de memorismo, sino de deducción, maestro. Vamos completando el cuadro, mira. Que si uno lo observa a simple vista, un cuadro, mucha información, no, ya lo postula. No, maestro, esto es deducción, nada más. Y con la latitud. A mayor latitud, o sea, en los polos, menor salinidad. Es algo que tú acabas de deducir. ¿Ya? Menor latitud, hay mayor temperatura, por ende, mayor salinidad. Solamente lo estoy copiando porque es algo que tú ya dedujiste, ¿ah? Tú acabas de deducir esa información. Mayor latitud, menor temperatura, por ende, menor salinidad. ¿Qué tal? ¿Todo claro, sí o no? Sí, profe. Manzanitas. Tú ves mucha información, pero en realidad una información que tú la deduces, ¿ya? Con el tema de profundidad, yo te pregunto a ti, cuando yo me voy a mayor profundidad en el océano, ¿qué pasa con la temperatura? Disminuye. Disminuye. Si en el fondo del mar hace frío, o sea, al alao, ¿qué pasa con la salinidad? Disminuye. Ya está, doctor, mira, ahí está, mira, con la imagen incluso, a mayor profundidad, menor temperatura, por ende, menor salinidad. A menor profundidad, mayor temperatura, mayor salinidad. Ya está. Profe, y con la precipitación, pregunta para ustedes de cultura general, ¿el agua de lluvia es agua dulce o salada? Agua dulce. Claro, el agua de lluvia es agua dulce. Entonces, donde hay mayor cantidad de lluvias, va a haber mayor cantidad de agua dulce. ¿Correcto? Entonces, donde hay más lluvias, ¿qué pasa con la salinidad? Disminuye. Va a tener que disminuir, pues, profe. Ya la tiene, doctor. Ya la tiene, ya. Entonces, a mayor precipitación, menor salinidad. O sea, donde cae lluvias, obviamente yo voy a poder encontrar menos cantidad de sal. Todo este tremendo cuadro que parece una información, parece la tabla periódica de los elementos químicos, es simple deducción que tú acabas de hacer. ¿Sí? Está fácil, ¿sí o no? Jóvenes, está fácil, ¿sí o no? Sí, profe. Ya está. Suficiente. Densidad. ¿Qué cosa es la densidad, profe? Manéjalo como el peso, ¿ya? Se dice que la densidad promedio del agua de mar es 28 gramos por litro. Para hacerlo entendible, si yo coloco un litro de agua normal en un lado de la balanza, ¿ya? Un litro de agua normal, es agua que sale de tu caño, ¿ya? Y colocas del otro lado de la balanza un litro de agua marina. Un litro de agua marina, o sea, de agua de mar, agua de océano. ¿Cuál de las dos aguas pesa más? Es una pregunta muy fácil. Coloco un litro de agua normal en un lado de la balanza, es agua normal que tienes en casa, y del otro lado de la balanza, agua marina, agua con sal. El agua de ¿Cuál de mar los dos? por la sal. El agua El de agua de mar. sal, profe, crea arena. Claro. Es que al decir que el agua de mar
contiene sal, eso ya le va a dar más peso. Y a eso se refiere con densidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos ¿ya?, de que el agua de océano, el agua de mar, ya contiene algo más de por sí, que es la sal, eso le va a dar mayor peso. Y a eso se refiere con densidad. Al colocar entonces en una balanza, de un lado, agua normal, y del otro lado, agua marina, es el agua marina que pesa más. Y si he colocado un litro, ¿cuál es la diferencia de peso? 28 gramos. O sea, el agua de mar, ¿sí?, en una cantidad de 1 litro, pesa 28 gramos más que 1 litro de agua normal. ¿Sí? Creo que se entiende, ¿no? Creo que se entiende hasta ahí. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. ¿Están vivos? ¿Están vivos? Ya está. Sí, profe. Muito bem, muito bem. Ya, muito bem. Listo. Entonces, continuamos por aquí. Factores que varían la densidad. Oye, solamente por cumplir voy a colocar esto, ¿ya? Que es igual que lo anterior. Es igual que lo anterior. Ya tú lo acabas de deducir. El agua de mar, ¿sí?, al tener más concentración de sal, pesa más, es más denso. Y si tú relacionas todas las características que anteriormente hemos mencionado, lo vas a deducir. Con la temperatura. A mayor temperatura, había mayor salinidad. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? La relación temperatura-salinidad, ¿cómo era? A mayor temperatura, Mayor salinidad. mayor cantidad de sal. Mayor salinidad. Claro, por favor, a mayor temperatura, mayor cantidad de sal, ¿qué pasa con su densidad? Aumenta. Mayor. Ya está, amigo. Ya se acabó esta parte. Ya está. Es deducción. Simple deducción. No hay nada que memorizar. Tú lo estás deduciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí, miren, a mayor temperatura, mayor densidad, ¿no? Porque al haber mayor temperatura, va a haber mayor concentración de sal y eso pesa más. Ya está. Con la profundidad, ya también lo relacionan. Si abajo hace frío, hay menos cantidad de sal, por ende pesa menos. ¿Sí? A mayor profundidad, menor temperatura, por ende pesa menos. ¿Sí? Solamente por completar. Con la salinidad, ya pues no seas malo. Si hay más concentración de sal, va a haber mayor densidad. ¿Dónde está lo complicado? Si este cuadro lo coloco por cumplir, nomás para que me entienda lo que te estoy explicando. Pero eso es simple deducción. ¿Me das la razón? ¿Me das la razón? Sí, profe. Está fácil. Está fácil. Sí, Está profe. fácil. Listo. Temperatura, profe. ¿Ya? La temperatura, cuando te pregunten por la temperatura del océano, de repente te quieren complicar y el psicólogo ha venido medio renegando, discutió con la esposa, y ya estoy aburrido, y justo el que te entrevista ese día, no sé, se le quemó la camisa con la plancha, qué sé yo, llegó tarde, y te quiere complicar la vida. Háblame acerca de la temperatura del océano. ¿Qué vas a responder? Ya. Vine a jalarte, claro, como dice Marco Antonio. Pero tú no te vas a dejar jalar, pues, amigo. La temperatura depende de varios factores. Yo no puedo decir una temperatura promedio, eso no existe, porque los océanos se van a comportar de manera distinta. Entonces, yo podría manejar un intervalo, ¿no? Océanos fríos, océanos cálidos. Y aquí son promedio nomás, entre -2 y 30 grados Celsius. ¿Sí? O sea, no hay una temperatura promedio. Cada océano se comporta de manera distinta. ¿Sí? Factores que varían la temperatura. ¿Ya? O sea, ¿por qué algunos océanos son cálidos y por qué otros océanos son fríos? Y antes de completar la información, yo quiero que tú me digas, pienses, analices, porque algunos factores anteriores tienen mucho que ver también. ¿Por qué un océano es cálido y por qué otro es frío? Piensa y dime los factores. ¿Qué factores pueden intervenir ahí?
Vamos. ¿El ecuador terrestre? El ecuador terrestre, correcto. Si el océano está más cerca del ecuador, es océano cálido, ¿sí o no? ¿Ya? Eso sería latitud, correcto. ¿Qué más? La cercanía a los polos. Correcto. Si me estoy acercando a los polos, obviamente océanos más fríos. Ya está. Que está relacionado con lo anterior. ¿Qué más, joven? ¿Ustedes creen? Días y noches, profe, también puede ser. No, porque el día y noche es una sucesión constante, ¿no? Y obviamente que eso va a afectar a todos los océanos, porque es una consecuencia genérica, global. Les pregunto, ¿la profundidad tendría que ver? Sí. Claro, pues. Sí, La profe. profundidad tiene que ver. Sí, profe. Yo te hago otra pregunta, ¿las corrientes tienen que ver? Sí. Claro, porque hay corrientes. Cálidas y frías. Claro, Eléctrica. claro. O sea, hay corrientes frías, hay corrientes cálidas. ¿Cuál eléctrica soy? ¿Cuál eléctrica? Hablo de corrientes marinas, amigo. Corrientes eléctricas. Ya, hay corrientes frías, corrientes cálidas. Yo quiero que me digas, porque justo en nuestro país, país más hermoso del mundo, hay dos corrientes de distintas temperaturas. Quiero que me digan los nombres. La corriente peruana La corriente de Humboldt. Ahí está. Hasta se pelean por responderte. Hasta se pelean por responder. Niño y Humboldt, como dice por aquí Anthony Arbor. Está bien, me gusta, me gusta. Mira cómo completamos el cuadrito. Por latitud, algo que tú dijiste. A mayor latitud, menor temperatura. O sea, en los polos, menor temperatura. O sea, no frío, la temperatura va a descender. A menor latitud, o sea, en el Ecuador, mayor temperatura. Por la profundidad, a mayor profundidad, océanos más fríos. Y si tiene menor profundidad, la temperatura de los océanos son más cálidas. Está fácil. Corrientes marinas. Si hay corriente fría, obviamente que el océano es frío. En el caso peruano es justamente lo que te pregunté. Corriente cálida, aguas tropicales. Corriente fría, aguas frías. ¿Dónde está lo difícil? Facilito. ¿Sí? Facilito. Hablemos del color. El color. El color. ¿De qué color son las aguas del océano? Principalmente. Hola. Verde. Verde, profe, por acá. Ya. Puede ser verde. Profe, Pero, dime, te escucho. ¿transparente? El agua en realidad no tiene color. Ya es un elemento incoloro. Pero las aguas de los océanos van a presentar un color debido a un factor. A eso me refiero. Va a variar, ¿ya? Yo recuerdo haberte explicado la semana pasada, justamente, cuando hablábamos de atmósfera. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan por qué el cielo era de color azul? Sí, por el Los sideral. gases de la atmósfera. Había una subcapa llamada zodiosfera, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que había una capa llamada zodiosfera? Sí, profesor. Ya está. Les voy a retroceder la imagen y voy a resaltar esta parte y quiero que entiendan. Si había una capa en la atmósfera llamada zodiosfera y esa subcapa le daba la coloración azul, ¿ustedes creen que el mismo proceso va a ocurrir en el mar? Si te estoy diciendo que aquí hay sodio. Mira. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profesor. Claro, el mismo proceso va a ocurrir en el mar. Es porque se van a dispersar los rayos del sol. Y todos los colores tienen longitudes largas. Había un color que tenía longitud corta. ¿Qué color era? ¿Cuál era ese color que presentaba longitud corta? El azul, pues, doctor. Por eso que las aguas del océano son predominantemente azules. No porque el agua tenga color, como lo dice aquí el maestro, sino porque cuando encuentro un cuerpo, ¿ya? Cuando encuentro un cuerpo, un medio físico, el color azul, al tener longitud corta,
La presencia del sodio está permitiendo dispersar ese color por todo el océano. O sea, una respuesta sencilla. ¿Por qué el océano de color azul? Dispersión de los rayos del sol. Nada más, no te hagas problema. Ya lo quieres chancar al que te está entrevistando. Dispersión de los rayos del sol. Fundamentalmente el color azul, porque físicamente tiene una explicación, ¿no? Que el color azul tiene una longitud de onda muy corta y eso permite la dispersión de dicho color. Oye, el que te va a entrevistar se va a quedar traumado. Ah, no, este pata sí sabe. Este me va a quedar a hacer mal. Ya pasa nomás, hijito. ¿Me dejo entender? ¿Sí? El color predominante es el azul. ¿Ya? Dispersión de los rayos del sol. ¿Correcto? Se puede tornar de color verde, que es nuestro caso, ¿sí o no? ¿Sería nuestro caso? Claro. Sí, profe. En el caso del mar peruano, nosotros tenemos un color verdoso, ¿correcto? Y ese color verdoso se da ¿por qué? Por el afloramiento de microorganismos en el mar. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta por ahí? Propaganda. Claro, claro. Yo recuerdo que te había explicado, ¿sí? Que al océano, o al mar peruano, perdón, algunos científicos le pusieron el nombre de menestrón marino. ¿Ya? Le pusieron el nombre de menestrón marino. Y justamente hacía referencia a ello, ¿no? Por el color verdoso, justamente. Por el color verdoso. ¿Sí? Entonces, por aquí, la abundancia del fitoplancton, la sal. Un ejemplo, mar peruano. Se puede tornar de color amarillo también, joven, ¿ya? Por la acumulación de limo. Ejemplo, el mar amarillo que está en China. Se puede tornar de color rojo también, por la presencia de unas algas llamadas rodofitas. Ejemplo, el mar rojo. ¿Ya? Como también se puede tornar de color negro, ¿ya? Porque hay poca presencia de oxígeno. Al no haber olas, no hay oxigenación, pero se torna de un color negro. El mar negro, más peligroso. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo claro, Sí, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, bien. Vamos bien con el señor tiempo. Vamos bien. A ver, ¿qué se viene a continuación? Ay, ay, ay. Algunas corrientes marinas. Esta te la voy a enviar, ¿ya? Como resumen te la voy a enviar. ¿Ya? Esta te la voy a enviar para que la tengas ahí. También la voy a colocar en la página de Facebook, ¿ya? Corriente cálida, corriente fría. O sea, van a haber corrientes cálidas y corrientes frías. Al menos las más importantes del planeta. Pues no se te pide que te aprendas todas las corrientes. ¿Sí? Por ejemplo, mira. Aparte de la corriente del Niño y la corriente peruana, ¿qué otra corriente marina conoces en el mundo? Sin googlear, por favor. Te estoy viendo desde aquí. Corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es la peruana. Pues. O sea, aparte de la del Niño y la peruana o de Humboldt, ¿qué otra corriente conoces? Mira cómo googlea, qué vergüenza, qué vergüenza. Desde aquí te estoy viendo. De la niña, profe. Y encima tu internet lento todavía. Encima tienes un internet más lento que Ramos en la defensa de la selección. Ya está. La niña es un fenómeno, ¿ya? Es un fenómeno contrario al efecto del niño. ¿Ya? Tenemos que también hablar del fenómeno del niño, que también es importante. Por ahí de repente lo manejamos como un seminario, ¿ya? Entonces, presten atención aquí, ¿ya? Esta corriente es muy conocida por ti, justamente corriente peruana. Ya la profe, entonces ya la tiene. Esta otra corriente. Por eso te preguntaba, ¿no? O sea, aparte de la del Niño y la peruana o de Humboldt, ¿qué otras conoces? ¿Ya? Esta corriente de aquí tiene el nombre de esta península. Esta península es muy conocida en Estados Unidos. ¿Han viajado a Estados Unidos? Jóvenes, ¿están vivos? De vez en cuando, profe. Yo viajé a Huánuco.
De California se llama, ¿ya? Se llama California, la corriente de California. Una de las más conocidas a nivel mundial, ¿no? La idea es que tú te vayas familiarizando, ¿ya? Familiarizando. Ah, ya. Esta es la corriente más importante del mundo, ¿ya? Y te pido, por favor, que nunca te olvides, ¿ya? Esta sí, pues. Porque te podría... Háblame acerca de corrientes importantes, pero no corrientes peruanas. Ah, la corriente más importante, bueno, la corriente del Golfo, o también llamado el Gulf Stream, ¿sí? ¿Por qué es importante? Yo te pregunto a ti, está como dato, ¿ah? Considerada la corriente más importante del planeta. Yo te pregunto a ti, ¿qué continente estoy indicando con el cursor? Europa. Europeo. Las Europas, el continente europeo. El La OTAN, continente... profe. Perdón. La OTAN. La otra. Ya. Pero acuérdate que al decir OTAN también está Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre ha manejado la OTAN, ¿ya? O tiene mucho peso sobre esta organización. Entonces, ¿el continente europeo por ubicación latitudinal es frío o cálido? Frío. Frío. Al alao que da miedo. Por eso es que los parisinos inventaron los perfumes. Estos no se bañan, pues, son cochinitos. Porque es un continente frío. Un invierno en Europa, al alao que da miedo. ¿Sí? Por eso que el gringo cada vez que viene aquí al Perú, pues, y se va a Pastoruri, tú con tus 50 chopas, y este gringo con chorro. Se burla de tu temperatura fría. ¿Que esto es frío? No. En mi continente hace frío de verdad. Temperatura negativa. Este continente es frío de por sí. Entonces, por el color, ¿cuál es la importancia de la corriente del Golfo? A ver, dímelo tú, deduce. Profe, llevar aguas cálidas hacia Europa. Claro, pues. Mira, hasta Firulay opina, mira, ¿ves? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sirve como una especie de termorregulador. Porque si no existiese la corriente del Golfo, ¿sí? Obviamente que las temperaturas serían más frías de lo común, ¿sí? Claro, Chávez Carlos. Mira, Chávez Carlos me dice, profe, si dijo que el océano no tiene movimiento, ¿a qué se deben las corrientes marítimas? ¿Ya? Lo que pasa es que aquí tenemos que separar. Una cosa es hablar del océano en sí, otra cosa es hablar de las corrientes marinas. La corriente es un flujo de agua. Es como un río en el océano. ¿Tú viste la película Buscando a Nemo? ¿Ya? Cuando viste la película Buscando a Nemo, esa tortuguita que quería viajar, ¿te acuerdas? ¿Cómo se metía en la corriente? Claro, profe. Yara, profe, tenía cara de... Entonces, esa es una corriente marina, es un flujo de océano. Ahora, si tú me preguntas el por qué se da, por el movimiento de rotación. Y los vientos también que van a ser importantes. Pero básicamente por el movimiento de rotación, mi querido Carlitos Charo, ¿ya? Pero date cuenta que al hablar de corriente no es que todo el océano se esté moviendo, solamente una parte. ¿Sí? Ya está. Otras. Por aquí, mira. Esta corriente está pasando por Brasil. Pasando por Brasil. ¿Cómo se va a llamar? Corriente de Brasil. Fácil. Esta corriente de aquí, que muchos la confunden. Corriente de Benguela. La corriente de Benguela. Ya, la corriente de Benguela pasa por las costas occidentales, en este caso, de África. ¿Por qué te explico esto? Porque hay un Golfo de Bengala aquí. No confundir. El Golfo de Bengala está en la India, que te estoy indicando, mira. Cambio, esta corriente se llama Benguela. Ya, no confundirlo. ¿Sí? Esta corriente de aquí, corriente de Guinea, ¿no? Porque es por el país de Guinea Ecuatorial. ¿Sí? Esta corriente por aquí, corriente de las agujas, ¿ya? Corriente de las agujas, una corriente cálida también. Ojo, el hecho de ser cálido o frío va a ser fundamentalmente por el punto de origen. Fíjate que todos los fríos están naciendo cerca al polo y los cálidos están naciendo cerca al Ecuador. Eso está fácil de entenderlo, ¿no? ¿Sí? Corriente del monzón,
de los monzones, en este caso de la parte del sureste asiático, ¿sí? Corriente de Bengala, ahí está, no confundir, Bengala está en la India y Benguela en la parte occidental de África, ¿sí? Esta corriente está pasando por este país, a quien probablemente, y gracias a Dios, ¿no?, le ganemos el repechaje, ¿sí? Australia, corriente australiana, pero del sector occidental, porque la corriente australiana del sector oriental viene del Ecuador y es cálida, miren, ¿sí? Es cálida, ¿correcto? La corriente de Kuroshibo, esto lo veías en el poblamiento americano, acuérdate. Cuando hablaba de poblamiento americano, ¿te acuerdas? Kuroshibo y Yashibo, ¿no?, que permitieron el poblamiento del sector de la parte de Oceanía y todo lo demás, ¿sí? Ahí está. Kuroshibo es cálido y Oyashibo es fría, así como tu ex. Están las más importantes. ¿Para qué más? Están las corrientes más importantes. ¿Qué tal? Esta también te la voy a enviar como resumen, ¿ya? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Todo bien, jóvenes? Sí, profesor. Profesor. Profe, qué buena explicación. Ya está. Aquí sí, que también te la voy a enviar. Lo que pasa es que aquí ya no puedo resumir mucho porque son 5 océanos y cada océano tiene características, ¿ya? Entonces lo que vamos a colocar aquí, mira, es un mapa mundial y hablar de los océanos importantes. ¿Correcto? ¿Ya? Ahí están. A los que de repente por ahí necesiten material de resumen, escriban al Facebook, chicos. Escríbame. Un montón de alumnos que tengo, X alumnos, me escribe, profe, tengo este problema, no tengo resumen de este tema. Te lo mando a mí. Es más, te mando el mismo material de clase que tu trabajo. Te lo mando. La información es para divulgar, doctor. ¿Sí? La información es para divulgar. Y me escriben los alumnos, profe, tengo problemas, hasta problemas sentimentales. Ya parezco doctor corazón también. Bien. 43% de todos los océanos. Y ojo, allá le cambié el nombre. Bien. Gran Océano Austral. O también le puedes decir Océano Antártico. ¿Sí? Sí, Gino. Algunos que ya tienen nombres por su ubicación, que son más fáciles, ¿no? Y por ahí, si yo considero corrientes importantes en el mundo, pues la peruana y la del Niño tengo que saber, ¿no? Al menos, si ya sé el nombre, aprenderme su ubicación, o cuál es su forma de recorrido. La del Gulf Stream, fundamental, te lo he explicado y creo que me lo has entendido. Creo que esas 3 suficientes. Por ahí agregarle Kuroshibo, Yashibo, que tiene que ver con el teorema de poblamiento americano. Porque ya además tienen el nombre de los sectores, ¿no? Corriente brasileña, corriente australiana, corriente de California. ¿Sí? Ya está. De todos los océanos, el 43% le corresponde al Pacífico. Es el más extenso del planeta. ¿Sí? Es el más voluminoso y profundo. Cuando me dicen que es el más profundo, es porque aquí en este océano está la fosa más profunda del planeta, que tú me vas a decir el nombre en estos momentos. Mariana. Marianas o Challenger también le llaman. Ahí está, mira, la fosa de la Mariana. Por eso te decía que el relieve submarino es más accidentado. ¿Ya? La fosa de la Mariana o de Challenger, la fosa más profunda del planeta. Por eso convierte al Pacífico en el océano más profundo. ¿Sí? ¿Te acuerdas de este pescadito en la película Nemo? ¿Te acuerdas? Sí, profe. Claro, esos seres existen en las profundidades. ¿Sí? Son seres bioluminiscentes. La isla más extensa del Pacífico es Papúa Nueva Guinea y te lo estoy indicando con el cursor. Fíjate que tiene la forma de un reptil así medio raro. Mira, aquí está el cráneo, su cuerpo, su patita y su colita. ¿Sí? Papúa Nueva Guinea. ¿Ya? Papúa Nueva Guinea. Sí, ¿no? Le llaman pez linterna, ¿no? Por aquí Roque, lo dice el profe, pez linterna le llaman. Ahí está, lo estoy indicando con la flecha incluso a Papúa Nueva Guinea. Es el océano más rico y variado en especies hidrobiológicas, ¿no? ¿Por qué? Si te preguntan, porque ahí está el mar peruano. Pues. Fácil.
Presenta la mayor cantidad de islas en la parte de Oceanía. Oceanía hay cualquier cantidad de islas. La Fiji, Samoa, Tuvalu, Nauru, Kiribati. Un montón de islas. Un montón de islas. Con proyección será el mar más importante comercialmente hablando. Por el puerto de Shanghái. Está creciendo bastante. China está exportando que da miedo, amigo. China con todo el negocio de exportación, que por el internet. China exporta que da miedo. Mira el puerto de Shanghái. Es una monstruosidad, joven. Salen productos todos los benditos días. ¿Sí? Pero con proyección, ¿ah? Porque el océano más comercial en la actualidad, ¿quién es, por favor? ¿Quién es? Te estoy ayudando. ¿Quién es? El Atlántico. Atlántico. Porque aquí están los puertos más importantes, ¿no? Puertos europeos, puertos norteamericanos, puertos sudamericanos y puertos por aquí, no tan relevantes, pero también africanos. ¿Sí? Ahí está. El 23% para el Atlántico, segundo más extenso del planeta. ¿Ya? Es el océano comercialmente más importante y te lo acabo de mencionar por qué. Su isla más extensa es Groenlandia y te lo estoy indicando con el cursor. Groenlandia, que no le pertenece a ningún país norteamericano, sino a Dinamarca. A ese país que nos vamos a cobrar la revancha sí o sí, si es que clasificamos, obviamente. ¿Sí? Ahí está la isla de Groenlandia. Tiene forma de una S alargada, si te das cuenta. Forma de una S alargada. ¿Sí? Su mayor fosa es la de Puerto Rico. ¿Ya? Su mayor fosa es la de Puerto Rico. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar a la cordillera submarina más larga del planeta. Le llaman dorsal mesoatlántica. ¿Ya? Fíjate. ¿Ya? Se ha formado por separación de placas. Mira la longitud de esta cordillera submarina, perdón. Claro, no confundir. Si a ti te preguntan por la cordillera, en este caso de los Andes, la cordillera de los Andes es la más larga del mundo, porque está ubicado en la parte continental, mira. Y lo estoy dibujando, ¿no? 7.000 kilómetros. 7.000 kilómetros. En cambio, la cordillera submarina más larga del mundo, pero te lo tienen que decir submarina, es la dorsal mesoatlántica. Y hay una gran diferencia, ¿sí? Que ahí la puedes notar. Conclusión. Me preguntan cuál es la cordillera más larga, tú respondes los Andes. Si me especifican cordillera submarina más larga, recién respondes dorsal mesoatlántica. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Aquí desembocan los ríos más largos y caudalosos del planeta. El río Congo, el río Mississippi, el río Amazonas, ríos importantes. ¿Sí? El Índico representa el 20% nada más. Es el tercero más extenso del planeta. Es el más cálido de todos porque se encuentra cerca al Ecuador. ¿Sí? Su isla más extensa es Madagascar. Ahí te lo indico con la flecha. Ahí está Madagascar. Su fosa más profunda es la de Java en Indonesia. Fosa de Java en Indonesia. ¿No? Es el más contaminado por los derrames de petróleo. ¿Y por qué, profe? Aquí está la península arábiga. ¿Tú sabes que en Arabia Saudita qué cosa abunda? ¿Qué cosa abunda, por favor? ¿Sí? Por eso dicen que es el más contaminado por los derrames de petróleo. ¿Sí? Ahí está. Profe, 5% para el Ártico. ¿Ya? Es el más pequeño de todos. ¿Sí? Considerado mar Mediterráneo mundial. ¿Sí? Porque está rodeado por prácticamente continentes importantes como América del Norte, Europa y Asia. Abundan los icebergs en este sector. ¿Te acuerdas del Titanic, sí o no? Que partió de Inglaterra, sí o no. ¿Ya? Al encontrarse mucha cantidad de iceberg, bloques de hielo que están flotando en el océano, eso fue que justamente el Titanic se hundiera, ¿verdad? ¿Sí? Su fosa más profunda es la fosa euroasiática, no tiene mucho peso, y su isla más extensa es la de Groenlandia. O sea, la comparte con justamente el océano Atlántico. 9% para el gran océano austral, es el más frío de todos. Decimos que tiene forma circular porque está rodeando el continente de la Antártida. Tiene que tener forma circular. Aquí abunda el krill, ¿no?
Ahí está el krill, que es un recurso importante, es el alimento de las ballenas y pingüinos, ¿sí? Y aquí están los icebergs más grandes del planeta también, ¿correcto? Sí, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal este pequeño, se podría decir, compacto de información? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Yo te diría que los tres más importantes que podrían preguntar son Pacífico, Atlántico e Índico. Y de los dos extremos, el Ártico no creo que pregunten mucho. El Océano Austral sí. Préstale mucha atención porque como ya cambió de nombre, no lo podrían considerar. Profe, el océano austral porque es el más reciente, ¿no? Claro, porque es el más reciente y ha cambiado de nombre, no lo podrían considerar. Sí, el Ártico no mucho. Pero igual una repasadita por ahí. No tiene características tan relevantes tampoco. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, ¿están vivos? ¿Qué tal? ¿Ya se sienten preparados? ¿Ya quieren el examen? Muy bien, muy bien. Por aquí tenemos. A ver. Mares. ¿Ya? Vamos a hablar de mares. Vamos a hablar de mares. Vamos a hablar de mares por ahí. A ver, ¿qué me dice el chat? Tripul. ¿Qué pasó? Me dice, profe, disculpe, no entendí por qué las disculpas. En el Índico y en el Ártico está Groenlandia. ¿Dónde? No, en el Atlántico dirás. En el Atlántico. Date cuenta que esta isla, ¿no? Para hacerlo más entendible, ¿ya? Lo que voy a trazar en estos momentos, es el círculo polar ártico. El paralelo que divide el círculo polar ártico. Entonces, si tú eres observador, Groenlandia está abarcando el sector, del Ártico y el sector también del Océano Atlántico. ¿Me dejo entender con esa explicación, doctor? Hola. Ya está. Ya, a eso se debe. A eso se debe básicamente. Muy bien. A ver. Quedan 15 minutos, avancé. ¿Qué es un mar? Masa de agua salada de menor extensión que los océanos, pero que en este caso va a estar rodeado por países. ¿Sí? Tipo de mares, rapidito nomás. Mar epicontinental es un mar abierto hacia el océano. Por ejemplo, el mar peruano. O sea, es un mar abierto al océano. Por ejemplo, el mar peruano, el mar de China, el mar de Argentina, el mar de Brasil. ¿Sí? El mar de Estados Unidos. Son mares abiertos, mares epicontinentales. Un mar de tipo mediterráneo es el que está ubicado dentro del continente. Ejemplo este de aquí, que es conocidazo, el mar Mediterráneo. El mar Rojo, el mar Negro. Aquí está el rojo, miren. Cómo es un mar que está metido dentro del continente. Aquí está el negro, miren. Está metido dentro del continente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Mar insular, que está rodeando una isla. Entonces, el mar de Japón, el mar de Cuba, el mar de Madagascar, el mar de Papúa Nueva Guinea, el mar de Borneo, o sea, un mar de una isla. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Porque por aquí tenemos datos. El mar más internacional, el Mediterráneo. El mar más importante, el Mediterráneo. Porque está rodeado de 3 continentes importantes. Asia, África y Europa. ¿Sí? No voy a decir el nombre, pero me preguntan por interno. ¿El mar muerto cuenta como Mediterráneo? El mar muerto no es un mar, ¿correcto? El mar muerto no es un mar, es un lago. Permíteme terminar este cuadrito de datos para justamente mencionar esa información, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando de mares como tal. El mar más extenso, el mar de coral, que está todo alrededor de Australia. Tremendo mar. El mar más salado, el mar Rojo, aquí lo estás viendo. Como es el más cercano al Ecuador, mayor salinidad. ¿Sí?
El mar más cálido, el mar rojo también. O sea, mayor temperatura, mayor salinidad. El menos salado es el mar Báltico, que lo tenemos por aquí. Al estar cerca del polo, obviamente que la temperatura es menor. ¿Sí? Sí, Roque, no te preocupes que ahora vamos a responder esa preguntita, ¿ya? Continuamos por aquí. El mar más rico y variado del mundo, el mar peruano. El mar más peligroso, el Negro. Se dice que tiene mucha turbulencia en esa parte. Ya muchas embarcaciones se han hundido incluso. ¿Ya? El mar Negro es el más peligroso. El mar más contaminado, el Báltico, porque Rusia también tiene petróleo y por sus derrames, ¿no?, es catalogado como tal, el mar más contaminado. Y el mar más profundo, el mar de Filipinas, ¿no?, porque en ese mar está ubicado la fosa de las Marianas. ¿Sí? Fosa de las Marianas. Aquí está, por favor. Grandazo, no quiero que te olvides. ¿Ya? O sea, hasta aquí, nosotros hemos hablado de mar, como tal, mar. Pero este dato me da a entender de que hay 3 lagos en el planeta Tierra que empiezan con nombre de mar, pero no son mares como tal, sino son lagos de agua salada. ¿Correcto? Nunca te olvides, colócalo en un papelote grandote en tu cuarto. Mar Muerto, Mar Caspio y Mar de Aral, ¿no?, son lagos, ¿no?, de agua salada. Por eso le llaman mar. ¿Sí? ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, profesor. Ya no te vuelvas a confundir, ¿eh? Si la próxima que te pregunto te confundes, un coscorrón virtual. ¿Ya? No te puedes confundir. Son 3 nada más. ¿Ya? Son 3 nada más. Mar Caspio, Mar Muerto, Mar de Aral. ¿Sí? Son lagos, sino que de agua salada, por eso la denominación justamente de mar. ¿Está bien? Ya está. Ahí está Leonardo DiCaprio. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal hasta aquí? Muito bem, profe. Ya. ¿Quieres que te envíe? ¿Quieres que te envíe? También te lo voy a enviar este resumen. Ya. También te voy a enviar este resumen. Profe, se blanqueó. ¿Sí? No, usted no, profe, la pantalla sí se blanqueó. ¿Por qué? Vamos a hablar de ríos. Ya vamos a hablar de ríos. Hay un montón de ríos en el mundo. Se sobreentiende que vamos a hablar de los ríos más importantes. Porque ríos hay un montón en el planeta. ¿Sí? Entonces, como hay ríos un montón, vamos a mencionar los más importantes, ¿ya? ¿Qué cosas son ríos? La corriente de agua. Una corriente de agua. ¿Ya? Es una corriente de agua. Ríos importantes del mundo, ¿ya? En Norteamérica, ¿qué tenemos? Tenemos el río Mississippi, Missouri. ¿Por qué es importante que te familiarices? Porque la desembocadura te la podrían preguntar. El Mississippi está desembocando en el océano Atlántico, ¿correcto? Es el más largo de Norteamérica. Ahí está en imagen, ¿sí? Otro río por aquí, el Río Grande, de Estados Unidos y México. Ojo, estamos colocando los más importantes, pero ni todos estos ríos son tan relevantes. Entonces podemos hacer otro resumen a partir de aquí. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Río Chillón. ¿Cuál río Chillón? ¿Cuál río Chillón hoy? Estamos hablando a nivel mundial. Ese río Chillón. Bien, hasta ahora van 2. Son los más importantes, pues, de Norteamérica. Ya son los más importantes de Norteamérica. Yo podría mencionar al río Colorado, por ejemplo, ¿no?, que forma el Gran Cañón del Colorado. ¿Ya? Pero hasta ahí ya nada más. Más ya no. Por aquí aparece el río Colorado, que forma el Gran Cañón del Colorado. El río Mackenzie por la parte de sector norte, ¿no?, de Norteamérica, pero lo más importante están aquí, ¿ya? Así que no se compliquen la vida, ¿ya? En Centroamérica uno solo, pues el más largo, Usumacinta, Usumacinta entre Guatemala y México, es el más largo de Centroamérica. En Sudamérica no seas abusivo, ¿sí? ¿Este qué río es?
¿Qué río es, por favor? Amazonas. Amazonas. Pasa por Colombia, Brasil, el país más hermoso del mundo. ¿Correcto? Sí. Ahí está. Por aquí tenemos otro río importante en Argentina, ¿viste? Un río de Argentina, ¿viste? Tiene este equipo de fútbol. Qué vergüenza. Googleando, qué vergüenza a estas alturas googleando. Hasta aquí. Plata. Como desesperado está googleando. Río La Plata, pues en Argentina, River Plate. Por aquí tenemos otro río, el río Orinoco en Venezuela, que forma una importante llanura, ¿no? La llanura del Orinoco, donde están los hormigueros como animal representativo, ¿no? Vamos a África, Waka Waka. Mira, por aquí tenemos el río Nilo, ya el río Nilo. Su desplazamiento sería importante, ¿y dónde desembocan? Desemboca en el mar Mediterráneo, ¿sí? Desemboca en el mar Mediterráneo, ¿sí? Y ahí se construyó la presa Asuán, una de las presas más grandes a nivel mundial. En megaconstrucciones lo hemos visto como documental, ¿sí? Río por aquí Congo, ¿no? Es el segundo más caudaloso después del Amazonas. O sea, un río importante en África. Suficiente, ¿para qué más? Río Níger, ¿no? Río Orange, pero lo más importante es Nilo y Congo. Así que no te hagas problema, ¿ya? En Europa, ¿qué tenemos? El río Volga, que es el más largo. ¿Ya? El río Volga, que es el más largo. Por aquí tenemos el río Danubio, es el más internacional del mundo. Es el que pasa por mayor cantidad de países. ¿Ya? Por la mayor cantidad de países. ¿Ya? El río Sena en Francia, ¿sí? Uno de los más representativos. El río Rin en Alemania, el río Danubio. De repente cuando trabajemos geografía mundial agreguemos algunos ríos más, pero entendamos que estamos resumiendo la información. ¿Ya? Muy bien. En Asia tenemos al más largo, el Yangtze-Kiang, en China, conocido como Río Azul, es el más largo de Asia, ¿sí? También tenemos al río Huangho, río amarillo. ¿Te acuerdas que te hablé de un mar amarillo? Sí, aquí está, te lo estoy indicando con el cursor, mar amarillo. ¿Ya? ¿Y por qué le llaman río amarillo también? Lo que pasa es que tiene presencia de limo. Entonces, el río Huangho lo que hace es arrastrar el limo y depositarlo justamente en el mar. Por eso ese color amarillento, ¿ya? ¿Sí? El río Ganges, un río muy conocido, pues, ¿no? En la India, río sagrado, pero más cochino, muy sucio, muy contaminado. ¿Ya? Es muy contaminado, es uno de los ríos más contaminados a nivel mundial, ¿sí? Lo vamos a Oceanía y ¿qué tenemos? ¿Sí? El Murray-Darling como río más largo de Australia, ¿sí? Y obviamente de Oceanía. Ya está. Ahí la tienen. ¿Sí? ¿Qué tal este pequeño resumen? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Entendible hasta aquí? ¿Sí? ¿Jóvenes están vivos? Sí, profe. Muy bien, profe. Sí, profesor. Ya está. Entonces, queda poquito tiempo para terminar. Lagos importantes del mundo y con eso terminamos. ¿Ya? ¿Qué cosa es un lago? Es un cuerpo de agua. ¿Ya? Pero el detalle es que puede ser dulce, puede ser salado. ¿Ya? Puede ser dulce, puede ser salado. ¿Ya? En Norteamérica tenemos el lago superior, es el lago de agua dulce más extenso del planeta. ¿Sí? Tenemos el lago Hurón, de Canadá, Estados Unidos, y Michigan. A esta región le llaman la región de los Grandes Lagos. ¿Ya? A esta región le llaman la región de los Grandes Lagos. En Centroamérica tenemos el Nicaragua, que es el lago más extenso. ¿Sí? En Sudamérica tenemos el lago Maracaibo en Venezuela. Todo el mundo cree que Titicaca es el más extenso. No es así. El lago Maracaibo es el más extenso. Hay que mencionar Titicaca sí, porque es el lago navegable más alto del mundo, ¿no? Pero el más extenso es Maracaibo, ya, acordémonos de eso. En África tenemos el lago Victoria. De ahí nace el Nilo, justamente. ¿Ya? Del lago Victoria. También tenemos el lago Alberto, que también le da o le aporta aguas al río Nilo. ¿Sí? En Asia tenemos el mar Caspio, y está.
La mnemotecnia estrica, ¿por qué? Turkmenistán, Rusia, Irán, Kazajistán, Azerbaiyán. Es el lago más extenso del planeta. ¿Por qué empieza con nombre de mar? Porque su agua es salada, ¿sí? Por aquí tenemos el Mar Muerto, que es el lago más salado del mundo. ¿Sí? Es el lago más salado del mundo. Si has tragado agua de mar, imagínate tragar algo 11 veces más salado que eso. Ya es el más salado del planeta, por eso que nos ha encontrado vida. En Oceanía tenemos el lago Eire, que es el lago más extenso de Oceanía, lo encontramos en Australia. En Europa, el lago Ladoga en Rusia. Es el más extenso, en este caso, de Europa. ¿Sí? Un resumidito, bonito. También te la voy a enviar. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Todo claro hasta aquí? Todo claro, profe. Muy bien, profesor. Con esto ya No se vaya. estamos terminando la sesión, ¿sí? Dios mediante, nos vemos la siguiente semana, joven. Cuídense mucho, visiten la página Oscar Geografía, y nada, éxitos y bendiciones.